En este video lo que vamos a hacer es hablar un poco de una nueva estructura que se llama árboles B, que es un tipo de árbol que sigue siendo binario y que tiene unas características similares al árbol binario de búsqueda, pero la idea va a ser que tenga una menor profundidad. Entonces, la motivación para este nuevo tipo de árboles, que son árboles más bajos pero más anchos, es que hay un pequeño problema que tiene la notación O, que es que supone que todas las operaciones de tiempo constante, digamos, consumen lo mismo. ¿Sí? O sea, es lo mismo ir a escribir, asignar un valor en una variable, que leer de una variable. Lo cual estrictamente no es cierto. Escribir en una variable, escribir en memoria, cuesta más que leer. Por eso, por ejemplo, el algoritmo de selección es un algoritmo que, si bien es cuadrático, es bastante bueno porque escribe la mínima cantidad de veces que es necesario. Esta situación se acentúa muchísimo más cuando estamos hablando de lectura y escritura en disco directamente. ¿Sí? No es lo mismo leer en memoria que leer en disco. Entonces, si yo estoy trabajando con una cantidad de datos que ya superan la memoria, o bien que por otras cuestiones no puedo estar cargando todos los datos en memoria, muchas veces voy a trabajar teniéndolos en disco. E incluso eso sucede implícitamente también por cuestiones que van por fuera de la materia, que tienen que ver con cómo se maneja internamente la memoria. Entonces, obviamente lo que nos va a resultar beneficioso es lograr reducir esas lecturas o incluso escrituras a disco. Es muy importante porque es un gran limitante hoy en día, que por suerte con los discos de estado sólido viene reduciéndose, pero sigue siendo muchísimo más el tiempo de lectura a disco que de lectura de memoria RAM. Entonces, una solución es aumentar la cantidad de ramas que tenemos, o sea, lo que vamos a hacer es reducir la altura del árbol a cambio de aumentar su ancho. Entonces, la idea con esto va a ser reducir la cantidad de accesos a disco, eh, porque en general cuando uno lee en un disco, no se lee directamente solamente un campo, sino que se lee todo un buffer de, de una directamente. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con nodos que puedan manejar más de una clave, ¿sí? Que puedan tener a su vez también varios hijos. Si bien cada uno de los nodos, perdón, cada una de las claves va a tener dos hijos asociados, el nodo en sí va a dejar de tener solamente dos hijos. Entonces, vamos hablando de los axiomas que va a tener que cumplir este árbol B, que es: todas las ramas tienen que tener la misma profundidad. Eso es algo ya completamente diferente a lo que se ve en una BB, donde tranquilamente eso no sucede, o incluso en una BL, eso tampoco tiene por qué suceder. Al mismo tiempo, si suponemos K, que es el parámetro, digamos, de todo el árbol, o sea, cuántas claves pueden haber en un nodo, si un nodo, o sea, puede tener hasta K claves, va a tener K más 1 hijos, ¿sí? Porque cada uno va a tener dos asociados y van a ir compartiendo. Esto se va a ver mejor después en los ejemplos. Esto no se cumple para las hojas, porque obviamente son hojas, por ende no tienen hijos. Y tampoco se cumple para la raíz, porque un tema que tiene es que si yo apenas recién creé un árbol y recién le voy creando claves, inicialmente no va a tener hijos. Inicialmente va a ser la raíz y una hoja. Entonces ahí ya no se está cumpliendo al mismo tiempo. Pero más importante es que también cada clave de cada nodo está asociado a dos hijos. Uno que tenga los menores y uno que tenga los mayores a ese nodo. De vuelta, esto no incluye a las hojas. Entonces, ¿qué característica va a tener? K va a ser el número máximo de claves por nodo. Supongamos que este va a ser nuestro parámetro con el que definimos a nuestro árbol. M es el número máximo de hijos que puede haber en cada nodo, por ende es K más 1, como lo que dijimos antes. El número mínimo de claves por nodo es el piso de K dividido 2. Esto salvo la raíz, porque supónganse que yo tengo que K vale 10.000. Yo creo un árbol y le pongo una clave. Obviamente al principio no cumple con esta propiedad, pero obviamente para la raíz hacemos esta salvedad por este tipo de cuestiones, y además porque el árbol va creciendo y
a la raíz le puede pasar muchas veces esto. Y el número mínimo de hijos por nodo es medio 2, es algo que va a suceder medio por decantación. Entonces, supongamos, yo que pongo un ejemplo con un árbol B con 4 claves máximo por nodo. Si acá no está dibujado, pero tranquilamente acá podría estar, esto está implícito, digamos, el lugar para 2 claves más que las dejamos acá, y eso para cada uno de los nodos. No lo agregamos, por lo menos la página de visualizaciones que solemos utilizar para este tipo de cosas no lo tiene, y me parece que queda un poquito más escueto el dibujo, si bien hay que tener en cuenta que esto está implícito. Está en estos dos lugares, en todos los nodos. Entonces, este obviamente es un nodo que tiene 2 hijos. A izquierda tiene los menores al 30. A derecha este hijo tiene los que son mayores al 30 y menores al 60. Y a derecha acá están los que sean más grandes. Entonces, ¿cómo busco? Esto es muy parecido a una ABB o ABL, sí, que la búsqueda es la misma. Obviamente considerando que en cada nodo yo tengo elementos que son... tengo más de una clave. Entonces, si yo, por ejemplo, ahora busco número 20, voy a venir acá. Como 20 es menor a 30, vengo del lado izquierdo. Como 20 es mayor a 10, voy a su derecho. Y acá directamente lo encontré. Si ahora supongamos estoy buscando el 70, voy a venir acá. Como el 30 es más chico, voy a ver este. Como el 60 es más chico, voy directamente a este nodo, ¿sí? Y veo, y acá encuentro el 70. Si yo, por ejemplo, buscara el 45, voy a venir acá. El 45 es más grande, pero es más chico que el 60, entonces sí o sí, si está, va a tener que estar en este hijo de acá. Buscamos, y bueno, en este caso no está. Acá buscamos secuencialmente de esta misma forma. Y si, no sé, buscar el 60, el 30, después el 60, lo encuentro y listo, ¿sí? Hasta acá no parece que sea demasiado difícil. El tema es, bueno, ¿cómo fue que llegamos a esta estructura de acá? Entonces lo que vamos a hacer es ver los distintos casos. O sea, vemos las inserciones que van a ser como en el ABB, siempre en hojas, ¿sí? Y hay un tema que es este concepto de overflow, que ahora vamos a ver un poquito qué es. Entonces, overflow sería cuando, ok, ya hay demasiados elementos en un nodo. Al principio, ¿qué pasa si no los tenemos? Si yo quiero guardarle 15, voy a hacer la misma búsqueda. Esto es muy parecido como cuando yo inserto en un hash, en una ABL, en una ABB. Siempre es, primero tengo que buscar el elemento para ver dónde les correspondería ir. Entonces, vengo por acá, 30, 10, y veo que debería ir acá en el medio. Entonces simplemente yo vengo y lo guardo acá sin más, ¿sí? Directamente. Ok. Ahora, ¿qué pasa si tenemos overflow? ¿Sí? Overflow sería el hecho de, che, mira, este nodo se banca hasta 4 claves y estoy por tener que guardarle 5. ¿Sí? Eso puede suceder porque simplemente es donde le corresponde ir. Entonces, lo que hacemos es, ok, hagamos de cuenta que lo estoy guardando ese quinto elemento, y lo que voy a hacer es promover el del medio hacia el padre. ¿Sí? Ahora lo vemos en el ejemplo, pero la idea va a ser esa. Yo agarro, tengo el nodo con, en este caso, va a tener 5 elementos, el del medio, el tercero, lo llevo hacia arriba, quedando partido en 2 nodos. Y si ese padre cae en overflow, porque también le pudo haber pasado, aplicamos exactamente la misma lógica. Entonces, supongamos que ahora yo guardo el 17, lo voy a tener que guardar acá. Y yo cuando ahora guarde el 25, lo voy a guardar acá. ¿Sí? Acá al lado del 20. Entonces, acá me va a quedar en overflow porque tiene 5 elementos y yo por nodo bancos 4 nada más. Tengo que promover el del medio, que en este caso casualmente es el 17 que subí antes. Lo que voy a hacer es subir el 17 hasta aquí. ¿Sí? Lo subo y me va a quedar. Lo pongo directamente. O sea, acá se ve, ¿sí? Directamente, acá tengo 0, 10, 17, 20, 25. Voy a subir el 17 para hasta acá arriba. Entonces me subo el 17 y queda como hijo derecho del 17 los que eran más grandes y más chicos. O sea, a izquierda los que eran más chicos, ¿sí? Acá se ve. 10 y 15 quedan como hijo izquierdo, 20 y 25 como hijo derecho. Y al mismo tiempo esto cumple del lado del 30, porque estos son más grandes que el 17, más chicos que el 30. Y es imposible que esto no suceda porque el 30 ya estaba.
¿sí? Y estos estaban del lado izquierdo, así que independientemente de los valores, si esto antes estaba a izquierda del 30, ahora va a seguir estando y está todo bien, ¿sí? También puede suceder que tengamos varios overflows encadenados, como había mencionado antes. Supongamos, yo sigo insertando cosas, ¿sí? Supongamos que llegué a este de aquí, ¿sí? No importa cómo, seguí insertando cosas. Y ahora supónganse que yo inserto el 42, que veo que corresponde ir en este de acá, e inserto el 42 acá. Eso hace que este nodo quede en overflow y tengo que subir al del medio, que está acá, lo subo, lo promuevo, ¿sí? Entonces, ahí ya está la respuesta. Importante es que, bueno, como en este caso K es un número par, al insertarse queda evidente cuál es el que tengo que promover, porque es el tercero de 5. Si K fuera un número impar, supongamos que con 4 ya directamente estamos en overflow, bueno, promovemos ya sea el de la mitad piso, mitad techo, es lo mismo, siempre tenemos que aplicar la misma lógica, no hay que cambiarla, pero cualquiera de las dos es correcta. Probablemente lo más lógico sería hacerlo con el piso, que no hay que hacer más cuentas encima. Entonces, acá vamos a promover el 45, que va a quedar acá, en la mitad. Y acá sucede que este va a quedar en overflow y vamos a tener que promover también, que casualmente es el mismo que acabamos de promover. Entonces, en este caso, promovemos el 45 directamente. Y queda acá, ¿sí? Y acá se ve que esto va a siempre cumplir la propiedad de ABB. Obviamente esto lo que hizo fue aumentar en 1 la profundidad del árbol B. Entonces, ahora tenemos que ver los borrados en el árbol B, que por supuesto tienen su dificultad, como siempre los borrados en árboles, donde siempre vamos a buscar borrar en hojas, ¿sí? Porque nos van a pasar solamente dos cosas. O estamos borrando una hoja, o estamos borrando un árbol en un nodo interno. Ok, obviamente es medio obvio eso. Pero todo nodo interno siempre tiene dos hijos, a diferencia de lo que sucedía en un ABB, que puede tener un hijo. En este caso esa variante no existe. Y si recuerdan, cuando yo tengo hojas, estoy borrando una hoja. Y cuando yo tengo un nodo con dos hijos que quiero borrar, lo que hago es en realidad borrar su reemplazante, que como en este caso va a ser el más grande del lado izquierdo o el más chico del lado derecho, necesariamente va a tener que estar en una hoja, ¿sí? Porque no existe el caso de que tenga hijo derecho pero no izquierdo. Entonces siempre voy a terminar borrando en una hoja, ya sea de una forma u otra, siempre voy a borrar una hoja. Y un detalle importante es que puede haber un underflow, que lo vamos a tratar de una manera especial, ¿sí? El overflow es cuando el nodo me quedó que ya no puede bancar una clave más y le estoy tratando de guardar algo, y underflow es cuando supera el mínimo, o sea, es menor que el mínimo la cantidad de claves que le estoy dejando. Entonces, supongamos que ahora borramos el 80 y el 60. El 80 voy y lo busco, es más grande que esto, vengo por acá está él. Directamente acá borramos. No hay underflow porque necesariamente el mínimo valor de claves por nodo es 2, salvo para la raíz, ¿sí? Entonces acá no está en underflow. Si yo ahora busco el 60 y lo trato de borrar, está acá, voy a buscar su reemplazante, que acá puede ser el 69 o el 53, ¿sí? Solamente por una cuestión, primero cómo funciona la página de visualizaciones que busqué, y por la cuestión del ejemplo voy a agarrar el 69, ¿sí? Que va a ser el reemplazante, o sea, el más chico del lado derecho, porque si no, si agarrara este, sí quedaría en underflow. Entonces, lo que busco es borro este, y bueno, después simplemente reemplazo acá. Entonces, me queda así el árbol. Y acá está el 69, que es el reemplazante del 60. Entonces, hasta ahí no hay mayores dificultades. Esto hace acordar un poco cuando estábamos borrando con hojas. Incluso hasta acá, el hecho de borrar con dos hijos tampoco es tan grave. El tema es, bueno, ¿y qué pasa cuando llegamos a casos con underflow? ¿Sí? O sea, a ver,
Cuando una hoja nos queda con menos claves que el mínimo, e incluso esto se puede llegar a propagar, tenemos dos opciones. O redistribuimos, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo sería eso. O sea, redistribuyo porque lo que quiero es evitar concatenar, porque eso es una operación un poco más complicada. Y si no, concateno. Que el hecho de concatenar, el problema que tiene es que más allá de ser más complicada, se puede llegar a propagar. Si yo redistribuyo, se hace eso y listo, ya está. Pero propagar puede terminar haciendo que se vaya achatando todo el tiempo y constantemente un árbol. Entonces, veamos ejemplos directamente. Supongamos que yo ahora inserto el 14, ¿sí? Va a estar acá. Y ahora borro el 25, ¿sí? Como si yo borro acá el 25, este queda en underflow, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es fijarse si alguno de los hermanos, y con hermanos me refiero a este nodo que está directamente a su derecha o este que está acá directamente a su izquierda, ya, fijándose directamente en sus dos posibles padres, se fija si alguno de estos dos tiene más que el mínimo, porque si le saco a uno que ya tiene el mínimo, que en este caso es 2, no tiene mucho sentido, porque sacarle uno a este es trasladar el underflow a este nodo. Mucho sentido no tiene. Pero este, que le acabamos de guardar el 14, perdón, no tengo el dibujito, así que imagínenselo el 14, podemos hacer una rotación, ¿sí? ¿Qué sería esto? Puede bajar el 17 y subir el 15. Como es el padre izquierdo, necesariamente tiene que subir el más grande y este subir de este lado izquierdo, ¿sí? Si fuera acá, bajaría el 30, que sería como el mayor, y lo que haría es subir el más chico. Pero esencialmente es la misma idea, ¿sí? Entonces, directamente hacemos eso y ya está. Redistribuimos, no fue necesario tocar más el árbol. Esto no se va a propagar para arriba y estamos bien. Ahora, ¿qué sucede si esto no es posible? Supongamos que ahora insertamos 95, 83 y 88, ¿sí? Y ahora, si no me equivoco, ahora lo que vamos a buscar es ¿qué pasa si borramos el 99? ¿Sí? Si yo borro el 99, su único hermano, y en realidad tampoco ninguno de los demás, pero su único hermano no tiene más que el mínimo, ¿sí? Ponemos acá, ponemos 99, y acá justamente lo que sucede es, ok, este de acá no puede redistribuir de ninguna forma, no tenemos forma, entonces necesariamente tenemos que concatenar. Lo que vamos a hacer es concatenar contra uno de sus hermanos, que en este caso es uno solo, pero podría haber pasado en cualquier punto. Necesariamente los dos hermanos tienen el mínimo, así que lo unimos con alguno de los dos. Y unimos con uno de sus hermanos, con el padre que los une, y bueno, y este nodo de acá, ¿sí? Unimos todo esto de acá y directamente se forma un único nodo, quedando así. Una pregunta que podría directamente aparecer en nuestras mentes es, bueno, ¿qué pasa si este queda en overflow ahora por hacer esto? La respuesta de esa pregunta es, eso es imposible que suceda. ¿Por qué? Porque este está teniendo, supongamos que esto está teniendo k dividido 2 piso menos 1 elementos. Este tiene exactamente k dividido 2 piso, ¿sí? O no puede tener menos porque si tiene menos, este ya estaba en underflow desde antes. No puede tener más porque entonces podría haber redistribuido. Entonces sucede que esto sí o sí pasa. Entonces esto de acá va a terminar haciendo, como le vamos a añadir este más 1 que le está faltando, más este que está en el mínimo, necesariamente voy a estar con un nodo completo, ¿sí? O en el peor de los casos un nodo completo menos 1 si cae un número impar, creo que eso es lo que va a terminar sucediendo. Vamos a tener un nodo casi completo con un menos 1 o totalmente completo, como es en este caso. Esto obviamente se puede hacer más difícil porque podemos llegar a tener varios underflows consecutivos. Por ejemplo, supongamos que borramos el 69 que teníamos antes. Buscamos el reemplazante, que en la página esta de visualizaciones no es muy consistente. Ahora busco el mayor del lado izquierdo. Pero bueno, no importa los fines de la demostración, que es, acá vamos a tener que concatenar el 53 con estos dos nodos de acá y los unimos. Ok, buenísimo, pero ahora este de acá, ¿sí? Este tenía 2 y ahora tiene una sola. Este quedó en underflow, ¿sí? Y entonces ahora nos puede pasar que, como en este caso tampoco podemos redistribuir, su hermano, único hermano, no tiene más que el mínimo, entonces tenemos que concatenar esto también. Entonces esto se va a unir completamente, que queda el 42 en el medio y acá
que todo va a quedar unido, ¿no? Va a ser todo completamente consistente, obviamente haciéndolo de una forma correcta. Entonces, ahora nos falta ver, bueno, ¿qué pasa? Yo sigo insertando cosas para que en el árbol nos quede con un poquito más de onda, pongámosle. Ahora, supongamos que, o sea, ahora inserté varias cosas, 18, 24, 29, ¿sí? Tenemos todo esto acá, este es nuestro árbol. Ahora supongamos que de vuelta, yo estaba en el paso anterior, no había borrado el 69, ahora borrémoslo. Nos va a pasar exactamente lo mismo, ¿sí? Esto acá es, este paso va a ser exactamente igual, lo unimos. Pero ahora este de vuelta nos queda en underflow, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? El hermano sí tiene para redistribuir. Entonces lo que va a terminar pasando es que va a bajar el 42. Obviamente este marcaje, como dijo, así nomás no tiene mucho sentido, pero vamos a bajar el 42 y vamos a subir el 30. ¿Sí? Entonces, este que está acá, que es 38, obviamente va a tener que seguir estando del lado derecho, pero es más chico el 42, entonces este va a terminar siendo el hijo derecho del 42. ¿Sí? Eso va a hacer que todo sea consistente por este que se pierde acá. Obviamente, todo lo demás es consistente con cómo quedó. ¿Sí? Acá, esto es el resultado parcial, subí el 30, bajé el 42, esto está de momento desordenado, esto tiene que ir del lado derecho del 75 y esto acá en el medio, y este de acá tiene que terminar estando acá del lado izquierdo, ¿sí? Y acá es cómo se reorganiza todo eso. Por supuesto acá tenemos todo un tema de cómo tenemos que hacer esto de forma correcta con todo el manejo de punteros, no es fácil. Entonces, la pregunta es, ¿en qué mejoramos realmente? ¿Cómo el costo de las operaciones sigue siendo logarítmico? Borrar, guardar, buscar, sigue siendo todo logarítmico, cosa que ya teníamos en una BB. Seguimos teniendo la ventaja de poder hacer un in-order, más elaborado incluso, que nos dé las cosas en orden. Entonces, el tema es que ganamos en la base del logaritmo. Esto en vez de ser logaritmo en base 2, es logaritmo en base K. Y obviamente eso en la notación O no nos dice nada, pero como dijimos antes, la notación O funciona para comparar dos cosas que sean diferentes. En este caso, como son iguales, tenemos que medir. Ese logaritmo en base K, que en general es despreciable, no lo es en este caso, porque lo más importante que tiene esto es que estamos trabajando con acceso a disco, que es lo que queremos reducir. Entonces es importante considerar eso, que si bien no vamos a estar explotando en esta materia, es importante que lo consideren porque son estructuras de datos que se utilizan en otros contextos, principalmente en bases de datos.